Hola mis niños lindos, ¿cómo están? Muy buenos días, empezamos nuestra actividad, pero antes de empezar, como siempre hacemos todas las mañanas a la hora que nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones y dones que derrama sobre cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos nuestra actividad. El nombre de la actividad de hoy es Escribimos textos argumentativos parte 1. Estamos en la semana 19, día 4. En estas semanas, desde la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta semana, hemos desarrollado actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal. ¿Por qué debemos cuidarlo y respetar el de los otros? Además, hemos intercambiado ideas con nuestra familia mediante el diálogo sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos. Lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre respeto al espacio de los demás. Nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, una carta que pueda ser personal o pública, ¿no? Entonces, miren qué interesante lo que van a hacer ustedes, ¿no? Todo lo que han aprendido desde la semana pasada, esta semana, sobre su espacio personal, el diálogo que llevó con sus padres, entonces ahora vamos a trabajar aquí. Todo lo que han aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre respeto al espacio de los demás, nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, una carta que puede ser personal o pública. Muy bien, a ver. Entonces, el área que vamos a trabajar es de comunicación. ¿Qué vamos a necesitar para esta actividad? Textos, la carta 1 y carta 2, ¿no? Hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones o resaltadores. Nuestra meta o propósito, ¿qué vamos a lograr con esta actividad? Planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Entonces, ¿qué van a hacer hoy día? Van a planificar una carta argumentativa. ¿Para qué? Para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Ahora vamos a ver un poquito de historia. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano, epístola, fue por Atosa, reina persa alrededor del 500 a.C., y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de la corteza de estos como lapicero? Luego se recrea el papiro y el pergamino. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha variado es el soporte. Es el soporte que antes hacíamos cartas escritas y ahora hacemos las cartas y las enviamos por correos electrónicos. Ese es el soporte. Esto se debe a que las cartas son unas formas de comunicación escrita que nos permiten mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticia, informar sobre algo, entre otros propósitos. Con relación a sus partes y características, su estructura siempre es la misma. Lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. Y si fuera necesario, postdata. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, pues este cambia según a quién o quiénes nos dirigiéramos. Existen diversos tipos de cartas, según la intención con la que escribimos. Cartas formales para una entidad o persona pública y cartas informales
o personales para amigos, amigas, amigos y familiares. ¿Has podido recordar e identificar las partes, las características y los tipos de carta, así como sus cambios en el tiempo? Hemos visto cómo se escribió la primera carta, que fue lo que utilizaron nuestros ancestros, ¿no? Cómo empezaron, y ahora cómo ha cambiado, ¿no? Ahora escribimos las cartas, pero ya no las mandamos por correo, sino por correo electrónico, ¿no es cierto? ¿No? Utilizamos el uso de la tecnología. Aquí está. Tenemos la carta 1 y tenemos la carta 2. Acá en la carta 1 le he puesto lugar y fecha. Yo sé que ustedes se acuerdan, pero siempre es bueno ponerlo para hacerles recordar. Ica, 20 de julio del 2020. ¿No? Saludos, Rosita, amiga mía. Acá entonces comienza, ¿qué sería todo lo que vemos acá? Sería el cuerpo de la carta. Acá está la despedida. Fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño, dice. Pronto nos volveremos a ver, amiga, por siempre, dice. La despedida. La firma. ¿Quién lo firma? Sonia, tu mejor amiga. Entonces acá vemos qué tipo de carta será esta, ¿no? Dice que tenemos una carta formal, ¿no? Una carta formal para una entidad o persona pública, cartas informales o personales para amigas, amigos y familiares. Entonces acá en la despedida ella dice, te quiero mucho, esperemos que siempre volvamos a ver, dice, amigas por siempre. Entonces será una carta informal o personal, ¿no es cierto? Y acá en la carta 2 tenemos igualitos a tipo 20 de julio del 2020, que sería lugar y fecha. A las autoridades y los vecinos de ese tipo, dice, ¿qué sería aquello? El saludo. Lo que vemos acá, tenemos que cuidar el ambiente. Lo que tenemos acá, ¿qué sería el cuerpo? Conclusión, esa sería la despedida. Atentamente, dice, ¿quién firma? La firma José Pérez Chimate, dice, estudiante del quinto de primaria. Entonces, esta sería una carta pública, ¿no? Dice, carta formal es para una entidad o persona pública, ¿no? Sería una carta formal porque es una carta pública. Va a ir para todos los vecinos. Se le dice pública porque van a leer varias personas. En cambio, acá es una carta de amigas porque solamente está escribiendo una amiga para su otra amiga. Es una carta personal. Acá sí sería una carta formal y pública porque dice a las autoridades y los vecinos de esa. Entonces, el saludo acá, Rosita, amiga mía, nota que es una carta personal. Acá dice, a las autoridades y a los vecinos de ese tipo el saludo es muy diferente. Entonces, es una carta pública, una carta formal. Dice, dale una primera lectura, dice. Luego, una segunda lectura. Lee párrafo por párrafos. Subraya las palabras desconocidas. Puedes encontrar su significado si te apoyas en otras palabras del mismo párrafo que estén a lo largo del texto. También si consultas con un familiar o si las buscas en el diccionario o en la web. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan importantes. Identifica cuál es la tesis de cada carta, qué argumentos se emplean para defenderla y a qué conclusiones se llega, ¿no? Luego de leerlas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hoja de rebozo. ¿Quién escribe la carta? La carta 1, ¿quién la escribe? ¿Quién escribe la carta 2? ¿Será una carta personal o pública? ¿A quién está dirigida? La carta 1 será personal. La carta 2, ya vimos que es una carta pública, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea en la carta 1? ¿Cuál será el lenguaje que se emplea en la carta 2? ¿Por qué habrán escrito la carta? ¿Por qué creen que he escrito la carta 1? ¿Por qué creen que escribieron la carta 2? ¿Cuál es la tesis? ¿Qué será la tesis? El argumento, la opinión que tiene que tener sustento, ¿no? En la carta 1 y en la carta 2. ¿Qué argumentos sirven para sustentar la tesis? Entonces tiene que tener un buen argumento para poder escribirla. ¿Qué es lo que queremos nosotros contar?
¿no? ¿Qué es lo que queremos? La opinión que tenemos y que tiene que estar bien fundamentada, ¿no? La carta 1 y la carta 2. Entonces, después de leerla, van a revisar este cuadro, van a responder. Acá está todo de la carta 1 y en la segunda fila es todo sobre la carta 2. ¿Dónde lo van a responder, niños preciosos? En su cuaderno. Muy bien. Al leer la carta 1 y 2, puedes observar lo siguiente, dice. Los textos argumentativos, entre los cuales están las cartas argumentativas, tienen como propósito persuadir al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que pruebe? El lenguaje que se ha empleado en cada carta es distinto, que depende de a quién está dirigido el destinatario. Por ejemplo, en la carta 1, Sonia le escribe a su amiga Rosita. Por eso su lenguaje es informal. En cambio, en la carta 2, José Pérez, un estudiante de 5º grado de primaria, le escribe a las autoridades y a los vecinos de ese tipo. Por eso su lenguaje es formal. Tienen una tesis que no siempre está al inicio, puede estar al final, y unos argumentos que la defienden y la sustentan. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta. Podemos identificarlo preguntándonos su tesis. ¿Qué postura se defiende en la carta? ¿Y por qué sus argumentos? ¿Qué ideas u opiniones dan o sustentan o respaldan la tesis? Por ejemplo, en la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Emplea como argumento, ¿no? Los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Existen personas que defienden el ambiente. Este de acá que sería el argumento, ¿no? El argumento del que está sustentando la tesis de José, que le está escribiendo. ¿A quién dice que le escribe la carta? A las autoridades, a los vecinos de esa, ¿no? Por eso su lenguaje formal y él tiene que poner su opinión y tiene que argumentarla. A planificar. Ahora sí, vas a planificar la carta que vas a escribir. Elige qué tipo de carta quieres escribir. Recuerda que por medio de ella deberás fundamentar tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. ¿Qué carta vas a escribir? ¿Una carta personal o una carta pública? Dirigida a alguien en específico, un familiar, amigo o amiga, a quien necesite fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. Si es una carta pública, dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región, a la que necesites fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y todos los niños. Entonces tú vas a planificar ahora tu cartita y vas a tener que escoger qué carta vas a escribir, qué carta vas a planificar. Si va a ser una carta personal, tienes que saber a quién va a ir dirigido, a un familiar, amigo o amiga. Personal. Pero si es una carta pública, tienes que tener muy en cuenta que estará dirigido a tu comunidad, escuela, familia o región a la que necesites fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todos los niños y todas las niñas. Entonces, ¿cuál de las dos vas a escoger? Vas a tener que escoger una para quién estará dirigida tu carta. Responde en tu cuaderno u hoja de reuso, dice. ¿A qué escribiré mi carta? ¿De qué vamos a hablar? ¿Se acuerdan de qué dijimos? Sobre la importancia del respeto al espacio personal, ¿no? ¿Para qué escribir? ¿A quién o quién estará dirigido? Esto de acá va a ser muy importante, pero para que ustedes puedan escribir acá, tienen que pensar bien a quién está dirigido. Si la carta va a ser personal, para un familiar, amigo o amiga, o la carta va a ser pública para tu comunidad, ¿no? Escuela, familia o vecinos, ¿no? ¿Qué lenguaje voy a emplear? También muy importante. Si tu carta es personal, el lenguaje va a ser informal, ¿no? Pero si tu carta es formal, tu lenguaje también va a tener que ser formal. ¿Qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Estas fuentes que vas a escribir es lo que hemos trabajado desde la semana pasada y esta semana, todo sobre el espacio personal, todas esas
Todos esos trabajos que hemos hecho en estas 2 semanas te van a servir a ti como insumo, revisarlo para que escribas y mejores tus ideas de qué vas a escribir. Lee con atención. Dice. Lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores sobre la importancia de respetar el espacio personal, las situaciones de riesgo y los derechos de las niñas y los niños. B. Ten en cuenta las partes de la carta, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida. Y firma, y si fuera necesario, una postdata. Anota las ideas C. Anota las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta. El tema, que es el espacio personal, ya tenemos acá el tema, entonces ustedes no se van a preocupar de qué tema voy a escribir. El tema es el espacio personal. El problema, ¿a quién o quiénes invaden el espacio personal de las niñas y los niños? ¿Cómo se sienten ellas y ellos? Esto lo hemos visto, ¿se acuerdan en personal social, mis niños? D. La tesis o postura debe estar planteada con claridad. E. Los argumentos tienen que ser convincentes, respetar el motivo de la carta. Si es una carta personal, ¿por qué deben respetar tu espacio personal? Si es una carta pública, ¿por qué es importante que la sociedad respete el espacio personal de las niñas y los niños? F. Debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras palabras. Por ejemplo, en la carta 1, finalmente dice, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Entonces, mis niños, acá tienen muy buenas ideas para que ustedes puedan escribir su carta. Pero sobre todo tienen que elegir cuál de las 2 cartas van a escribir. Si es la carta personal o es una carta, personal o es una carta pública. Dependiendo de estos 2, el que ustedes escojan es donde ustedes van a escoger a quién estará dirigido, qué lenguaje van a emplear y qué fuentes van a consultar para escribir sus ideas. ¿Ya, mis niños? Para escribir la tesis debes preguntarte, ¿qué postura voy a defender en mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, la tesis es la siguiente. Cuidar la salud es lo más importante. Para los argumentos, ¿qué idea u opiniones sustentarán o respaldarán la tesis de mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, estos son los argumentos, ¿no? Dice, ¿qué postura voy a defender en mi carta? Esa sería la tesis, ¿no? Y acá están los argumentos. Estos de acá son los argumentos, dice. 1. Quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros también. 2. Criterios y recomendaciones de evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas de una persona adulta, usando mascarilla y por un tiempo determinado. 3. Tenemos que cuidarnos buscando la información de especialistas en salud. Entonces, estos de acá son los argumentos. Dice. La tesis, para que se pregunte qué postura voy a defender en mi carta, ¿no? La tesis es la siguiente, dice, cuidar la salud es muy importante. Para que sustentes esto de acá, tienes que escribir acá tus argumentos. 1 argumento, 2 argumentos, para que puedas sustentarlo. ¿Ya? Pero lo más importante es qué carta vas a escribir. De ahí es que va a depender bastante tu tesis y cómo lo vas a argumentar. Recuerda que estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que respeten tu espacio personal. Carta personal, el de todas las niñas y todos los niños. Carta pública. Revisa que has ordenado, utiliza esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. ¿Qué van a hacer mis niños? Van a planificar qué carta van a escribir, ¿no? Eso es la actividad de hoy día, su planificación. ¿Qué carta va a ser? ¿Una carta personal o una carta pública? Dependiendo de aquello que ustedes han utilizado, van ustedes a comenzar a hacer su primer borrador. Y después que hagan su primer borrador, acá están los pasos que voy a escribir, cómo lo voy a escribir. Todo aquello me va a ayudar bastante. Acá también tienen ideas para que ustedes puedan
reforzarse y escribir su primer borrador. Acá también te vuelven a dar ideas, ¿no? La tesis, cuidar la salud es lo más importante, qué es lo que vas a seguir y tus argumentos. Después que has tenido todo aquello, vas a utilizar esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. ¿Elegiste qué tipo de carta vas a escribir? Es muy importante que elijas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Escogiste a tus destinatarios, quiénes son, para quién lo escribo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Sí o no? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Sí o no? ¿Identificaste las ideas que ayuden a argumentar la tesis de tu carta? ¿Sí o no? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto de tu espacio personal o el espacio personal de las niñas. ¿Los niños? ¿Sí o no? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? ¿Sí o no? Entonces ustedes van a hacer su planificador y van a utilizar esta lista de cotejo como una evaluación. ¿Ya, mis niños? Una autoevaluación, cómo estoy haciendo mi carta y qué necesito para que mi carta vaya mejor. Con tu familia, dice. Coméntale sobre el tipo de carta y cuál has elegido. Reúnete con uno de tus familiares y muéstrales la planificación de tu carta. Explícale, dice, el propósito de tu carta. Pregúntales los siguientes. ¿Qué otros sustentos se podrán agregar a mi carta para que justifique mi tesis? Analiza sus recomendaciones para mejorar tu planificación. Entonces vas a reunirte con tu familia, le vas a enseñar tu planificador, le vas a explicar el propósito de tu carta y te vas a ayudar con las ideas que ellos te puedan proponer. Y eso va a hacer que tu carta se enriquezca más y te podrán dar de repente otro tipo de argumentos para trabajar mejor tu carta. Reflexiona, dice, logré identificar la tesis y los argumentos de la carta que leí. Dice, ¿qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Qué sabía sobre la planificación de la carta como objeto argumentativo? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué me falta por aprender? Niños, estas reflexiones me lo van a mandar ustedes por audio, ¿ya? Su reflexión me lo van a mandar por audio. Y yo de repente le esté haciendo unas llamadas para ver cómo están trabajando. Muy bien, mis niños lindos, me mandan su planificador, quiero ver cómo están haciendo su carta. Tomen una fotito que se note bien, que esté clara para poder revisarlas y poder apoyarlas. Ya les he dicho siempre que la comunicación es muy importante para poder nosotros entendernos mejor y mejorar nuestro trabajo. Muy bien, mis niños lindos, les vuelvo a recomendar, hay que cuidarnos mucho, darnos nuestro espacio, cuando no salgamos de casa, ya les he dicho, cuídense ustedes, si ustedes se cuidan, están cuidando a su mamá y a su papá. ¿No? Cuando salgamos a comprar, guardemos nuestro espacio, utilicen la mascarilla, lávense las manos, utilicen el alcohol, ¿ya? Yo sé que ustedes quieren a su familia y por lo tanto ustedes también tienen que aprender a cuidarse. Muy bien, mis niños lindos, nos vemos, chao, chao, besos.